¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Les saluda el hermano Fausto. Ya estamos comenzando nuestra transmisión en vivo que hacemos todas las mañanas. Estamos en YouTube. Se supone que estamos en Facebook Live, pero no podemos estar con toda seguridad seguros de esto porque vemos que hay problemas técnicos en las redes. El internet está bien, la velocidad está bien, pero parece que hay un problema en nuestro monitoreo. Es posible que haya problema en Facebook. Y bueno, vamos a continuar igual con o sin Facebook. Vamos a hacer la transmisión en YouTube y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para poder traer el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes el día de hoy. Por favor, hermanos, envíenos su saludo. Envíenos su saludo donde sea que estén para que podamos saber dónde es que nos ven. Y para los que todavía no se han suscrito en nuestro canal, Un Misionero Pegado para Cristo, tenemos 965 suscriptores. Estamos a tan solo 35 suscriptores más para poder llegar a los 1000 y poder empezar a transmitir en directo a través de Un Misionero para Cristo, que sería el canal secundario o de respaldo. Y también les recuerdo que tenemos el otro canal, ya que perdimos por los momentos el canal Un Misionero para Cristo, el original, pero estamos esperando la oportunidad de poder apelar y poder recuperar nuestro canal. Pero también te recuerdo que tenemos los otros canales. Vamos a ver si te lo puedo mostrar. Vamos a ver. Lo tenía abierto, no sé por qué no lo puedo encontrar. Vamos a ver si lo encuentro rápidamente. No lo encuentro. Interesante, ¿no? Tenemos el canal del Brother Fausto y tenemos el canal de Un Misionero para Cristo y también tenemos el canal, vamos a ver, Hermano Fausto. En este momento estamos transmitiendo en vivo a través de Hermano Fausto y tenemos 2,270 suscriptores, pero este canal ya tenemos 2 strikes. Y no podemos básicamente tocar este canal. Ya no podemos hablar absolutamente nada en este canal porque básicamente cualquier denuncia o cualquier palabra clave puede detonar un strike que nos elimine este canal. Nos dimos cuenta el día de ayer que según parece el canal de la hermana Elsa también fue quitado del aire y así van a ser. Pero no te sientas desanimado si te quitan tu canal, porque eso significa que ya entraste entre los grandes, porque solamente elimina los canales que ellos sienten que es una amenaza. Y obviamente que esto es una guerra espiritual, es una guerra de información, y ellos van a atacar todo aquel que ellos crean que es una amenaza. Yo te voy a explicar por qué yo soy una amenaza. Porque yo tengo una forma de pensar muy fuera de lo convencional, y eso es algo muy peligroso, porque el pensamiento individual es una de las más poderosas armas que tiene la humanidad contra el sistema de la bestia. Y el sistema de la bestia me refiero al gobierno mundial, de la mentalidad de la colmena, que nosotros lo hemos explicado muy extensamente en nuestros videos. Por eso nuestro canal, Un Misionero para Cristo, el original, era muy vital, porque ahí tenía mucha enseñanza sobre el último reino, que yo le llamo el reino de Edom, Magog. Magog, porque está mencionado en la Biblia que es básicamente un reino, y el príncipe Gog es el que va a venir y se va a establecer. Interesante, George W. Bush, búscalo si quieres, la palabra clave para cada presidente tiene su palabra clave, y la palabra clave que se manejaba en el servicio secreto para referirse a George W. Bush, a George Bush hijo, es Magog. Muy interesante. Resulta que Magog es el nombre de un reino. Y el primer reino que se estableció es el reino de Edom. Y yo te lo expliqué porque está en Génesis 36, si no me equivoco, donde habla de los reyes de Edom. Y si tú te fijas,
en los reyes de Edom se sugiere un sistema democrático, porque tú sabes que los reyes, por lo general, la realeza o la jerarquía monárquica siempre funciona de que un rey le hereda a su primogénito el reinado o a sus hijos, y siempre el linaje se mantiene. Pero no fue así con los reyes de Edom. Cuando llegan a ser los reyes de Edom, los duques, de ahí viene la palabra duques de Edom, notamos de que estos básicamente brincaban de un linaje a otro y de una ciudad a otra. No es como la mayoría de los reinos, que la ciudad siempre permanece, la sede gubernamental permanece, el palacio permanece, el linaje permanece. No así con los de Edom. Los reyes de Edom y los duques de Edom, ellos brincan de linaje, y esta enseñanza no la vas a encontrar en ningún lado. Que yo sepa, nadie más ha predicado esto. Este es uno de los temas que ha sido overlooked o que ha sido pasado por alto por muchos predicadores. De dónde surge la democracia, de dónde surge el reino despótico. Y yo te lo mostré en mis videos, que Edom es un reino despótico que no pierde fuerza en misericordia, en piedad, o sea que básicamente es como Sodoma y Gomorra. Pero se caracteriza por ser un reino despótico. Esa es la palabra clave. Y en este momento lo que tú estás viendo a tu alrededor es el reino de Edom renaciendo con el mismo método. Es un reino despótico, autoritario, que no se debilita en misericordia ni en piedad. Eso lo consideran ellos una debilidad. Entonces vemos que es un reino de anticristo. Y Edom viene de rojo, que es Esaú, que es Seir. Son tres diferentes palabras. Edom, Esaú, Seir son tres palabras diferentes para referirse a rojo. Y la característica del reino de Edom es que usan mucho la simbología del color rojo, y tiene mucho que ver con el comunismo, tiene mucho que ver con tiranía, tiene mucho que ver con lo que hoy día se está estableciendo, y la simbología del dragón rojo, que es China, que muchos dicen que no es, porque hay personas que le tienen miedo a China. Es muy importante que entiendan la relación con la analogía o la parábola o la alegoría de la visión de la mujer y el dragón en Apocalipsis 12, y ahí aparece un dragón rojo que viene a devorarse a los hijos que va a dar a luz la mujer que está en dolor de parto. Lo que quiero que entiendas es que eso ya está sucediendo. Esa simbología desde hace más de 1 año, 2 años, ya se está manifestando. El dragón rojo es de múltiples revelaciones. Tiene que ver con el diablo y su reino de anticristo, y también tiene que ver con el dragón rojo, que es China, que va a ser el gobierno mundial que se va a establecer, el poderío militar y económico del mundo, que va a doblegar a las naciones, y que van a ser ellos los que van a perseguir al pueblo de Dios con su inteligencia artificial, con su reino de anticristo, con su sistema económico y con el poderío militar que ellos van a someter a las naciones. Y yo lo he visto en Honduras. Honduras tiene muchísima influencia militar de los chinos. El otro día íbamos haciendo una diligencia y pasamos al lado de unos camiones y iban llenos de cajas de no sabemos qué, y eran todos de China. Usted estaba conmigo, ¿no? Sí. Todas esas cajas venían con provisiones, eran camiones militares en Honduras, escoltados con batallones básicamente, y venían llenos de cajas con los emblemas de la bandera de China y de Honduras. Entonces, ¿qué eran esas vacunas? No lo sé. ¿Qué habrán sido esas cosas? ¿Armas? No lo sé. Pero definitivamente que sabemos que América ha sido completamente infiltrada, al igual que África, ha sido virtualmente devorada por el dragón rojo. Y esa simbología del reino de Edom, que es un reino despótico que se levanta, es básicamente Edom, Magog. Es la característica de la serpiente que muchos no entienden, es que cambia su nombre y cambia su identidad y cambia su piel y muda de un lado al otro. Por eso la simiente de la serpiente ha podido prevalecer durante los siglos, porque se mueve de civilización en civilización, de reinado en reinado, de raza en raza, y eso es lo que la serpiente hace, muda su piel y todo el tiempo está tratando de camuflarse, pero para protegerse. Pero en realidad lo que tenemos hoy en día son entidades demoníacas ancestrales, antiguísimas, que han estado en la tierra, operando tras las bambalinas, manipulando las civilizaciones, manipulando las razas y los linajes,
para infiltrarse en medio de ellos y ser parte de ellos. Y nosotros yo hice lo máximo esfuerzo de enseñarte esto a través del linaje de Edom, Amalek, hasta Roma, en las enseñanzas de las genealogías, donde yo te muestro que el linaje de los edomitas pasó a ser a los agageos en los tiempos de Saúl y de David, y de los agageos llegó hasta los tiempos de Esther, y de Esther se infiltró en Siria para llegar a pasar a ser parte de lo que hoy en día se dice que es el pueblo de Israel. Y Siria es un punto muy importante que tengo que retomar en la sinagoga de Satanás parte 2, porque en Siria se da la otra mitad de la corrupción del pueblo de Dios, donde ellos adquieren la idolatría y donde tienen muchas costumbres de Siria, y se impregna el pueblo de Dios que llega hasta América de las costumbres de los sirios, y por eso se ven muchos sacrificios humanos y muchas cosas así. Tengo que explicártelo con mucha paciencia en la sinagoga de Satanás parte 2, que va a ser la enseñanza más poderosa que jamás he dado y la más peligrosa, porque ahí te voy a explotar todo, desde los linajes hasta la masonería, el Vaticano, y ahí sí me voy a ganar muchos enemigos, porque te voy a pelar los múltiples niveles de la cebolla para que entiendas qué es básicamente lo que está sucediendo hoy en día. Es una guerra, y esto es importante que te lo diga. Una guerra, vamos a dejarlo en la guerra, vamos a dejarlo ahí para continuar. Bienvenido, hermano Milton, ¿cómo está? Muy buen día, hermano Fausto. La paz de Cristo sea con todos los hermanos en la dispersión. Acerca de lo que está hablando el hermano Fausto, este video lo puedes encontrar en el canal de Un Misionero Separado para Cristo. Ahí estoy mandando el link ahorita. Y también está en el canal de Telegram. Es un misionero. Es este, ¿no? Sí. Es un misionero pegado. Y después para Cristo separado. Ahí lo puede buscar usted. Un misionero. Necesitamos que se vayan suscribiendo. Los que no se han suscrito a este canal, son 965 suscriptores hasta ahora. Por favor, vayan y suscríbanse. ¿Dónde voy a hacer la sinagoga de Satanás parte 2? La voy a hacer, todavía no he decidido, pero creo que lo voy a hacer en Patreon. Y ahí había dicho que lo iba a hacer, y eso solamente se puede por suscripción, porque es la máxima protección a la censura que puedo conseguir. Y lamentablemente los que quieran esas enseñanzas van a tener que suscribirse o aliarse con alguna persona que se suscriba para poder tener acceso a esa información. Milton, disculpe, lo interrumpí. Sí, por ejemplo, la gente tiene ese problema, que a veces no encuentra. Entonces, ahí en la página que estamos viendo en pantalla, al lado derecho, en la parte media, hay una lupa, después donde dice más información. Ahí, hermano, ahí escribe Edom, hágalo, hermano, para que lo miren ellos. Y entonces te van a salir todas las prédicas con título que dicen Edom. Pero sería bueno hacer una lista de reproducción. Sí, sí. Pero es que es para cuando alguien busca una, ahí, y entonces está como en la cuarta, la sexta. El de la prédica. Bueno, ahí están todas, de Edom a Amalek. De Edom a Amalek a Roma, el sistema de Edom de izquierda a derecha, las dos falsas paradigmas. Guardado de los perros, Roma es los perros, Roma es Edom. Ismael se une a Magog. ¿Vimeo está de vuelta? No, YouTube ya está. Bueno, estamos teniendo serios problemas técnicos y es lamentable. Realmente es muy fuerte la oposición, porque estamos tocando temas que no le conviene a la colmena mediática, que tú sepas. Interesante. Entonces, vamos a ver si recupero las páginas. Por aquí estábamos, en algún lado. Ténganme paciencia, hermanos, estamos lidiando con serios problemas técnicos, pero todavía estamos aquí. Bueno, vamos a tener que volver a iniciar. No sé qué pasó. No me permite acceso a Facebook. Y me cerraron 6 páginas de la nada, ¿viste? Bueno, vamos a ver si podemos retomar lo que estábamos hablando. Veo que todavía están ahí. Bueno,
Ni modo. Aquí estamos tratando de salir adelante con este video. Le puse como título a este video El despertar, porque en ese momento yo te estaba dando una explicación sobre lo que es el despertar. Miren, estaba hablando de la serpiente, cómo se está protegiendo a sí misma, cambiando de identidad, cambiando de nombres. Esa es una característica de la serpiente, trata de camuflarse. Por eso el Dios de este mundo, que sabemos que no es el verdadero Dios creador, que algunos le llaman Satanás, algunos le llaman Lucifer, algunos le llaman Baphomet, algunos le llaman Jehová, algunos le llaman Jehová, algunos le llaman Hashem, Adonai, Elohim, en fin, todos los nombres. Eso es lo que hace característica serpiente. En cambio que el Padre solo tiene un nombre, Padre, Abba. Solo un nombre hay para el Padre, porque nadie le dio un nombre. Él no necesita nombre. Él es la fuente de todo, por eso Él es el Padre. Algunos le llamarán el Creador, el Omnipotente, según sus atributos. Pero Padre es el nombre que Jesús nos vino a enseñar. En cambio, el Hijo sí tiene nombre. Algunos le llamarán Isu, que es el nombre original, la fuente, la raíz. Is you, que significa is you. En otras palabras, eres tú. Por eso es la contraparte de Jesús, que se llama yo soy. Y él mismo se proclamaba diciendo yo soy. Entonces, si Jesús es el yo soy, el que es, el que era, el que ha de venir, y él es is you, de repente en la imagen de espejo todo es doble. No es dual, es doble. O sea, que tiene dos manifestaciones. ¿Por qué? Porque no es dualidad, es en boca de dos o tres testigos todo queda establecido. No se trata de dualidad. Porque yo sé que hay personas que no pueden entender más allá de la dualidad y dicen que el yin, yang, luz, tinieblas, bueno, malo, ese es el árbol del fruto del bien y el mal, el árbol de los paradigmas. No, cuando yo te hablo de dos testigos de la... no es dualidad, es el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de la ley, la ratificación de dos testigos. Muchos me han preguntado, por ejemplo, ¿podría explicarnos la Trinidad? Bueno, en primer lugar, la Trinidad es una palabra que no existe ni está en la Biblia, en ninguna escritura. Si tú quieres que yo te explique la Trinidad como enseñanza bíblica, por favor, hazme el favor de ir y encontrarme Trinidad. El concepto de Trinidad viene de la antigua Babilonia y es de los dioses antiguos de tres caras, tratando de imitar la imagen de espejo corrompida de los tres en uno, la deidad. La palabra de Dios lo dice claramente, tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Póngaselo, Milton, para que vea. En ningún momento dice tres personas. En ningún momento dicen tres entidades, porque entidad conlleva conciencia. Solo hay una entidad y esa entidad es Dios, la deidad. La deidad es una, no existen deidades, solo hay una deidad. Y la deidad es Dios, el Creador, el Padre, el cual se manifiesta en multiformes y en este caso, te lo voy a confirmar con la Escritura, cuando dice tres dan testimonio en el cielo, son tres testigos o tres testimonios de un mismo Dios, de un mismo Padre, de una misma deidad, y es el Padre, su primer testimonio, que da testimonio de quién Él es, el Verbo, que el Verbo da testimonio de quién Él es, y algunos le llaman el Hijo, pero la palabra lo llama el Verbo, la palabra es el Hijo. Jesús dijo, yo soy la palabra. Y el Espíritu, porque el Espíritu es uno mismo de los tres. Y los tres son un mismo Espíritu. Y Jesús es la imagen invisible del Dios invisible, de la deidad invisible. O sea, Jesús es la imagen visible del Espíritu de Dios invisible, porque Dios es Espíritu, no es carne. Pero Jesús vino, siendo el Verbo, se hizo carne, se manifestó y se condensó en materia celestial, materia divina, materia glorificada, materia de gloria, verdadera carne, que es la que nosotros vamos a experimentar cuando nosotros también seamos glorificados. Pero para poder nosotros llegar a ser
glorificados en esa carne, tenemos que primero llegar a ser el verbo. El verbo es lo que muchos no pueden llegar a ser. Por eso es importante lo del despertar, porque tú te conviertes en el verbo de vida, en el verbo hecho carne, para que puedas resucitar en vida antes de poder resucitar en la muerte. Muchos no entienden ese proceso. Y los dogmas religiosos te han bloqueado y te han puesto todo tipo de troncos, y de tropiezos para que no llegues y que te trunque tu entendimiento, que no entiendas qué es el despertar. Pero volviendo al tema de la serpiente, ella protege su identidad de todas las maneras posibles porque necesita infiltrar a la humanidad para evitar que la humanidad llegue a su esencia divina de su identidad, que es Cristo. Cristo, Pablo lo dice en la carta a la Odisea. Él dice, vosotros habéis hecho de Cristo un ídolo. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo habéis encerrado, el concepto de Cristo, lo habéis encerrado, lo habéis encarcelado de las mentes humanas, convirtiéndolo en una entidad celestial a la cual los hombres adorarán, porque los hombres adoran a dioses que no son dioses. Hicieron de Cristo eso, hicieron a Cristo una imagen de un Dios que no es Dios. Y por eso el debate eterno de que Jesús no es Dios, porque precisamente eso hicieron. Entonces, 3 dan testimonio en el cielo, ¿no? Son 3 testigos, no son 3 personas, son 3 testimonios de un mismo Dios hablando a través de la palabra, a través de la conciencia y a través del Espíritu. Y el Espíritu es el que habla a través de nosotros. Entonces, nosotros somos intrínsecamente uno con el Espíritu. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. El que se une al Espíritu de Dios se vuelve un solo espíritu con Él. Entonces, el Espíritu Santo se transforma en nosotros y nosotros nos transformamos en el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, a Cristo, de entre los muertos, también glorificará vuestros cuerpos, también resucitará vuestros cuerpos en el día postrero, porque ahí se culminará la creación de Dios, llegará a su culminación el propósito de Dios, y eso es lo inevitable. Eso también es poderoso. Dios me dé paciencia para no brincarme, ir poco a poco, que no te pierdas. Ahora te lo vuelvo a repetir. Tú eres uno con el Espíritu Santo. Cuando te unes con el Espíritu Santo, te vuelves uno solo con Él. En otras palabras, eres Él y Él eres tú. Es como el marido y la mujer, y Pablo lo explica. Grande es el misterio de la piedad, en referencia a Cristo y su iglesia, igual y en comparación con el esposo y la esposa. Porque así como el hombre y la mujer se vuelven una sola carne y se sienten entre ellos como una sola carne, entonces en el Espíritu de Dios se vuelven un solo espíritu y se sienten como un solo espíritu. Y lo que Dios siente, tú lo sientes, y lo que tú sientes, Dios lo siente. Lo que Dios piensa, tú lo piensas. Y si tú llegaras a acceder esa infinita información que hay para ti disponible, porque tú te conviertes tú en el Espíritu de Dios, una vez que despiertes esa conciencia celestial, te conviertes tú en la conciencia divina conectada con la conciencia divina del Padre, te conviertes tú en esa fuente inagotable de sabiduría, imposible de agotarse, porque es un río de agua viva que nunca se seca. Eso es lo que el diablo sabe, y por eso se ha esforzado tanto en destruir la mente humana, encapsulándola en prisiones carnales para que el hombre piense que solo es carne y no pueda trascender a su identidad eterna como hijo de Dios, básicamente una deidad, un hijo de Dios que es celestial, porque deidad solo es una, que es Dios. Nosotros no somos deidad. La deidad solamente es el Padre, y Jesús es deidad también. Esto es importantísimo que lo entiendas. Cristo Jesús es el testimonio del Padre manifestado a través de la carne en el hombre. O sea, es el Padre manifestado en carne en el hombre. Eso es Cristo. Es la conciencia del Creador unida en una sola conciencia, en un solo espíritu, en un solo sentir, con la conciencia humana, ascendiendo al humano al nivel de
una deidad, pero no es deidad, sino que es hijo de Dios, de su misma gloria, de su mismo poder, de su misma identidad. Porque deidad, lo vuelvo a decir, solo es una. La deidad es el Padre. Como Jesús mismo lo dijo, bueno, solamente uno, el Padre. Un poco complicado. Muy bien. Esto es lo importante. ¿Por qué un despertar? Una y otra vez vas a ver en la Escritura que dice esto. Velad. 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 ¿Qué quiere decir velad, Milton? Velad es como estar despiertos. Mantenerse despierto. Estar en vela. O sea, no te duermas aunque estés en las tinieblas. Está de noche y la noche está más oscura, pero tú estás en vela. Estás en guardia. Que en guardia sería no solo de estar despierto, sino guardando prácticamente los mandamientos de Dios. Creo que a eso se refería más el Señor, porque estos son los que han despreciado su vida hasta la muerte y han guardado el testimonio de Cristo. También lo guardas. El testimonio de Cristo no solo porque muchos lo guardan en su mente, pero el testimonio de Cristo se guarda en tus hechos. Le llevas a Cristo a las personas. Te unes con el Padre, te unes con Cristo, porque los dos son uno, y tú te unes a ellos, como dice. Y lo que Dios unió, no lo separará el hombre. Eso es la culminación por eso se llama la boda del Cordero, porque esa va a ser la culminación de la unión completa en una esencia divina glorificada de lo que vamos a hacer nosotros. Somos Él. Y ahí es donde viene el terreno peligroso, que hay que caminar en cáscaras de huevo con ustedes. Sí, esa es la consumación, es la manifestación. Pero tú ya te uniste al Padre en vida aquí. Si no te unes en este siglo, no vas a poder unir en el siglo venidero. Si no mueres y resucitas en este siglo, no vas a poder resucitar en el siglo venidero. Una de las razones por la cual es muy difícil que los seres humanos o que los hombres de Dios, mujeres de Dios, lleguen a alcanzar el nivel de revelación que conlleva el amor, es esta. El concepto religioso clásico del amor conlleva una emoción. Cuando tú hablas del amor, te imaginas mariposas, violines, romance, besos, miradas perdidas, suspiros y todo lo hermoso. Y no es así. El amor conlleva un lado horroroso también. Y te lo dice Jesús, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus hermanos. Y yo siempre he dicho que sí hay un amor más grande. Es el amor que Él me mostró, que Él dio la vida por sus enemigos, aquellos que lo estaban matando. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque Él es Dios y tenía y tiene y es la conciencia de Dios, la gloria de Dios, la mente de Dios manifiesta en carne. Y un Dios no tiene, el Dios verdadero, no tiene necesidad de tomar venganza o de satisfacerse en la derrota o destrucción de sus enemigos. Porque el Dios que yo conozco es un Dios misericordioso y justo. Y Él, a pesar de que somos y fuimos sus enemigos, nos hizo sus hermanos, nos hizo sus amigos, nos hizo sus hijos, nos adoptó. Imagínate eso. Aquel que lo rechazó, aquel que lo mató, Él lo adopta como su hijo y lo trae a su casa. Esa es la misericordia de un Dios misericordioso. Un Dios egoísta, un Dios egocentrista, un Dios orgulloso, ese es el que demanda destrucción de sus enemigos y venganza contra sus adversarios. Pero un Dios lleno de justicia, misericordioso, lleno de gracia y de amor, Él prefiere la redención de sus enemigos. Y ese es el camino que eligió Jesús. Y es ahí donde vemos la yuxtaposición o la contraposición de dos diferentes entidades. La identidad del Viejo Testamento, que es vengativa, celosa, iracunda, y la entidad de Cristo Jesús, que es contraria, que es como un padre y como un hijo, y es todo amor y es toda misericordia. Y tú tienes que elegir cuál de las dos figuras vas a emular. Porque hoy en día los cristianos, los creyentes, los religiosos, los que todavía tienen telarañas y vestigios religiosos, solo piensan en lo que sienten. Y están todavía siendo gobernados por la mente reptiliana, satánica, que toma venganza del que le hizo daño.
cuando Jesús te enseñó un camino mejor. Que el que te dé la bofetada, dale la otra. O sea, déjate humillar, déjate ultrajar, déjate agredir. En otras palabras, elige un camino mejor, venciendo el mal con el bien. Entonces, cuando tocamos el tema del amor se complica, porque muchos relacionan el amor con una emoción. Pero entonces, ¿cómo explicas la madre que da la vida por su hijo y prefiere morirse de hambre antes de que su bebé se muera de hambre? Eso no tiene ninguna emoción. Es un amor, es una fuerza espiritual que conlleva negarse a sí mismo todo beneficio para poner a la otra persona que decides amar, porque el amor es una capacidad espiritual que conlleva una decisión, una actitud, y habrán errores, porque cada quien interpreta el amor a su manera. Lo que para uno le parece amor, al otro no le parece amor. Pero sin embargo, no debes de juzgar por eso, por apariencia, sino por su fruto. Al final, Dios te ama tanto que no va a dejar de que no sufras. Es muy probable que en el amor que te tiene va a permitir sufrimiento para entrenarte, prepararte, pulirte, podarte y amoldearte es como el barro quejándose con el alfarero, porque el alfarero le pega con los puños y lo ablanda y lo amasa y lo estruja y lo estira y lo comprime. Imagínate el proceso del barro para llegar a ser una vasija. Es como el pan. El pan, te lo voy a decir yo, que soy experto en el pan. Un día de esto voy a hacer un video que les debo a ustedes sobre cómo hacer pan. La masa absorbe el amor que le metes, pero no es caricias. Tú no te vas a poner a acariciar la masa y darle besitos. Ay, masita linda. Ay, un poquito de agüita, un poquito de aceitito y ay, harinita. Ay, qué linda mi masita. No. Boom, 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 boom. Y le das, y una y otra vez, y la amasas hasta que empieza a soltar la esencia, la harina. El trigo empieza a sangrar o empieza a sudar, o tú empiezas a sudar, el secreto de la masa. En otras palabras, el amor que le metes a la masa al final se demuestra en el tipo de pan que sale. Y eso requiere mucho manipulación, manoseo, y al final de cuentas lo mismo con el barro. El barro tiene derecho a reclamarle al alfarero, oye, ¿por qué me estás amasando tanto? ¿Por qué me estás amasando? No, por favor entiéndelo. El amor no siempre conlleva algo que puede ser agradable. A veces conlleva también un poco de dureza, un poco de quebranto, un poco de lastimarte. Y Dios en su infinito amor nos permite ser probados por fuego, por pruebas, por tribulaciones, por traiciones. Yo me recuerdo el año antepasado, en el 2019, después de que pasamos una muy fuerte traición de uno de los coordinadores que había en México, que no será mencionado más, yo recuerdo que ya me habían traicionado tantas veces. Y el Señor, yo le pregunté, Padre, ¿por qué? ¿Por qué tanto traidor? ¿Por qué me haces soportar esto? ¿Hasta cuándo? Y entonces el Señor me dijo esto. Y si supiera yo, si hubiera sabido en aquel entonces que me tocaban otros 2 años de traiciones, otros 2 años de decepciones de hermanos de lo peor, que fingen una cosa y después son otra cosa y después tú eres el malo. Eres tú el malo y no hay de otra, porque tú eres la figura que está arriba, la invidiable figura que hay que tumbar. Ellos nunca van a decir, no, pues nosotros estamos mal. No, ellos nunca están mal. Todos están bien menos tú. El que está arriba es el malo. Él es el que siempre va a tener la culpa. Entonces, esa es la responsabilidad de liderar. Si yo hubiera sabido que me tocaban otros 2 años, yo en aquel entonces mejor le hubiera pedido a mi padre que me matara. Pero me preparó, me hizo fuerte. Porque créeme, lo que le he pedido a mi padre, ¿cuántas veces que me mate? En aquel entonces le dije, Señor, ¿hasta cuándo? Y me dijo esto: te estoy enseñando a amar a tus enemigos. Y eso fue fuerte para mí. Porque una de las cosas más terribles que te puede enseñar el Padre es amar a tu prójimo. Ese es el mandamiento máximo. Pero no entiendes lo que es amar a tu prójimo. Tú crees que tu prójimo es el que te habla bonito, es el que te ama de vuelta, es el que te trata bien. Y Jesús lo dijo. ¿De qué sirve que améis a los que os aman de vuelta? No hay ninguna recompensa, ningún mérito en eso. Antes amad a vuestros enemigos
Y lo dice también, si vuestra justicia no excediera más allá de la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Los publicanos, los impíos, los escribas y fariseos aman a los que los aman. El reto está en amar al que no te ama, amar al que no merece, perdonar al que no merece, amar a tu enemigo, el que te detesta, el que te odia. Ahí está el reto. Y es ahí donde Jesús dice, y entonces seréis perfectos. Entonces, ¿por qué? Porque tendrás un corazón resuelto en la obediencia de la justicia. Y la justicia es que si tú puedes darle al que no tiene de comer, aunque sea tu enemigo, dale. Mira, nosotros testificamos a Jesucristo cuando nosotros nos convertimos en el verbo para después llegar a ser la carne glorificada de Cristo. Y eso significa que tenemos que padecer lo que Él padeció para luego ser glorificados con Él. Y padecer lo que Él padeció incluye que te traicionen y que tú perdones. Que te hagan daño y que tú perdones. Y que ames a tu enemigo. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es así como así. Por eso vino el escriba y le preguntó, pero maestro, ¿quién es mi prójimo? Porque en el Talmud y en el cabalismo, ellos tienen su propio concepto del prójimo. Ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. En otras palabras, el prójimo de ellos es solamente el que viene de su mismo linaje. Y eso desecha por fuera a todas las demás naciones. Pero eso no fue lo que Dios hizo. Dios amó a todas las naciones y bendijo a todas las naciones por medio de Abraham. Y esa fue la buena nueva. Por ti serán benditas todas las naciones, anunciando de antemano la gloria que Dios manifestaría a todas las naciones, porque de todas las naciones levantaría un pueblo que no es su pueblo, pero lo hará su pueblo, porque no son de linaje sanguíneo, sino que son de linaje espiritual. Y es ahí donde lo importante. Todo aquel que es nacido del Espíritu y que ha nacido de nuevo, obtiene la naturaleza de Dios en él. Y así se manifiesta sus frutos. Frutos de amor, frutos de justicia, frutos de misericordia. Y no solo con los buenos, sino con los malos también. Con los enemigos también. Ese es el verdadero fruto del Espíritu, de un corazón resuelto. Pero tú vas a ver que hoy en día lo que hay son cristianos resentidos. Cristianos resentidos, que porque están resentidos con el hermano, porque el hermano le hizo cualquier ofensa o cualquier daño, ya tienen la justificación para irse contra el hermano y hacerle daño, juzgarlo, acusarlo y desearle la muerte si es posible. Y cruzar dedos para que se muera y que Dios lo mate. Y es ahí donde cometen el error de no entender la imagen de espejo, que lo que tú le deseas a tu hermano, Dios te lo desencadenará sobre ti. Por eso el Señor fue muy sabio en decir, bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os persiguen. No que ores para que Dios los mate. Ora para que Dios los perdone y los salve. Para que con la misma misericordia que tú obras contra tu adversario, Dios obre contigo que eres su adversario. Dios no contenderá con el hombre porque es carne hasta que se haya transformado en espíritu. Entonces ya no habrá contienda, sino que será uno con él. Y ahí es donde se cumple la palabra. Una vez que naces en el Espíritu, te vuelves uno con Él. Ninguna condenación hay en Cristo Jesús para los que están en el Espíritu. O sea, nacidos de nuevo y unidos a Él, y entonces nadie te separará del amor del Padre. Y es ahí donde muchos cometen el error de juzgar a los hermanos y a las hermanas por el pasado o por experiencias donde se cometieron errores. Tú no tienes derecho a reclamarle a Dios por el pecado de alguien que haya cometido contra ti. El único derecho que tú tienes es pedir perdón por lo que sientes y perdonarlo por lo que te hizo. Y es ahí donde tú demuestras la misericordia de Dios para que Dios te muestre misericordia a ti. Milton, sí, ¿cómo lo puede explicar usted sin tanto berenjenal? No, es que si no te conviertes en Cristo Jesús, si no eres a la imagen, Él dice que Él quiere que todos seamos a su imagen, conforme a su semejanza. Hagamos. Y entonces entre todos vamos a hacernos como Él, siendo tú como Jesús. El Génesis está comenzando en cada persona. Hagamos. Y tú tienes que convertirte en Cristo. El Dios Todopoderoso
vio a la naturaleza y empezó a hablarle a hablar con su espíritu a las cosas y las cosas se iban haciendo. Y se habló a sí mismo y dijo, hagamos de nosotros mismos al hombre. Pero el hombre quiso ser como lo que es, terrenal, animal y diabólico, porque escogió el conocimiento, comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, para hacerse dioses, porque eso fue el engaño de Satanás. Seréis como dioses y no moriréis. Pero realmente murieron al separarse de Dios. Y ahora Jesús tuvo que venir y morir, vencer la muerte, para que todos volvamos a ser como Él. Pero el hombre no quiere venir a esa luz, quiere estar en las tinieblas, porque tiene esa atracción o esa inseguridad de que si sale va a morir. Es que va a morir. Para conocer a Cristo tienes que morir. Mueres a tu yo, mueres a tu mundo, se desborona todo lo que tú piensas, tu conocimiento se cae a pedazos, quedas como ignorante, quedas como débil, quedas como afligido, quedas pobre, pero es ahí donde Dios te rescata. Ya te bastas en su gracia y tu gracia se perfecciona en tus debilidades. Y Él te hace fuerte como Él es fuerte. Te hace vencedor, pues Él es el vencedor. Él es victorioso y te sienta a ti en un lugar que no merecías. Eres como Mefiboset, que lo sienta cuando David lo fue a traer del lugar de no palabra, de Lodebar, y lo sienta a la mesa, en la mesa del rey, siendo un inválido, pero él se vestía como rey, era un rey. Y entonces estás en un lugar de no palabra y para que la palabra misma ahora muere en ti. Y tú lleves esa palabra a otros sin haber ocasionado la victoria. Simplemente te sentó a la mesa. Y es que ahí donde muchos se equivocan. Jesús los sienta. ¿Y qué hacen? Empiezan a jugar a su hermano. Empiezan a tirar con espadas contra sus mismos hermanos. Y lo peor que son los mismos que tienen la religión. Ojalá fuesen los ateos, los satanistas. Los mismos hermanos, entre ellos mismos se pelean. Y por eso viene la condenación. Todo lo que el hombre ha sembrado en esta tierra se va a cosechar. Y entonces Jesús nos enseñó a sembrar en el enemigo, a sembrar en el prójimo, en el necesitado, en la viuda, en el huérfano. Y entonces cuando te des cuenta que todos estaban destituidos de la gloria de Dios, todos eran huérfanos, que todos no tenían esposo porque el esposo había muerto. Y entonces Él ha resucitado para que ahora vuelvas a casa y te ha limpiado para que dejes de ser una prostituta que todavía anda buscando satisfacer sus deseos sexuales de copulación con demonios, porque eso es lo que haces, copular, fornicas con demonios cuando tú idolatras cosas, en vez de idolatrar al Señor, porque hasta el Señor hicieron del Señor un ídolo y adoraron a Cristo como algo exterior, cuando era lo interior que estaba dentro de ti. La esencia de Dios que está en ti, que te hace amar como una madre ama a su hijo, como un padre de familia que ama a sus amigos y a todos los que están cerca de él, pero Jesús lo hizo aún más grande. Que no te quedes con eso, sino que ames más allá, ames hasta los que te hacen mal, que los bendigas, que ores por ellos, que a ellos les puedas hablar, en la medida que tú puedas hacer la paz con todo, como dice Romanos 12, en la medida que tú puedas hacer la paz con todo, porque si tú siembras paz, recibirás la paz del Señor. Si tú siembras misericordia, recibirás la misericordia de Dios, que la vas a necesitar. Todos vamos a necesitar la misericordia de Dios en el último día. Por eso, juicio sin misericordia será para todo aquel que no practicó la misericordia, porque la misericordia venció sobre el juicio en el último día. Y ahí es donde yo lloro y crujir de dientes, porque pudiste cederle misericordia a Jesús. ¿Y qué hiciste? Lo condenaste, lo mataste. Muchos van a matar a sus hermanos pensando que le estaban haciendo un favor a Dios, y más bien estaban sembrando para ellos condenación perpetua. El despertar viene. Y yo voy a decir algo para los que no entienden el despertar. Hay un intento de parte de los dueños de este mundo, la sinagoga de Satanás, las entidades demoníacas que se han engañado a ellos mismos para creer de que ellos son Dios. Y se lo han dicho y se lo han dicho tantas veces que se lo están creyendo. El diablo es tan mentiroso de que cree... Bueno, el diablo es tan mentiroso que hasta se engaña a él mismo. Importante es que entiendas esto que te voy a decir. Ellos han analizado con sus supercomputadoras cuánticas. Ellos han tratado de abrir portales interdimensionales para llegar al futuro, para poder predecir con su hechicería el futuro. Han analizado todos los cálculos y todas las posibilidades, como el doctor Strange. El doctor Strange, cuando entraba en su meditación y pasaba por millones de posibilidades, de las cuales solo en una resultaban ser victoriosos. En este caso, estos genios, estas entidades ancestrales, demoníacas, estas
potestades que están buscando la manera de hacerle trampa a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser estafado, está escrito. Pero ellos insisten durante todo este tiempo, han hecho todo su máximo esfuerzo. Recuerda lo que pasó en la Torre de Babel. Ellos querían llegar al cielo. ¿Y para qué? ¿Para saludar a Dios? No, querían derrocar a Dios. Hasta el día de hoy ellos están buscando la manera de entrar al trono de Dios y derrocar a Dios, como la primera rebelión que hubo con Lucifer, que fracasó. Han intentado de una forma y de la otra. Y ahorita están haciendo su último intento con todo lo que está pasando alrededor de nosotros. El despertar está escrito. Está escrito. La glorificación del despertar de los hijos de Dios, donde la palabra misma dice, despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Y eso es muy importante. Porque todos dormimos hasta que viene el despertar. Por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levanta de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Eso es lo que quiere evitar el diablo, ese despertar. Los que están dormidos, para que cuando despierten, después cumplan lo que Jesús dijo, velad. Velad significa mantente despierto, que no te vuelvas a dormir. En el jardín de Getsemaní Jesús llevó a sus discípulos para que velaran con él y no podían. Él se iba a orar y ellos se quedaban dormidos. Y regresaba y Jesús, todavía no pueden ustedes quedarse despiertos. Eso es una simbología que justo en el final, antes de la entrega, pocos van a poder mantenerse despiertos. Porque muchos se olvidarán. ¿Cómo? No estoy seguro cómo. Pero en mi caso, yo no me he dormido. Desde que Jesús vino por mí y Él me despertó y Él me abrió los ojos, es imposible volverme a dormir. La conciencia la tengo despierta. En todo el tiempo estoy en son de batalla, sin descansar, viendo el enemigo donde nadie más lo puede ver. Siempre estoy astutamente anticipándome a lo que el diablo va a tratar de hacer. Y confiando en Dios también, porque no lo puedo controlar todo. Y eso es lo que estos satanistas, esto es lo que estas entidades demoníacas que operan a través de ellos, estas entidades ancestrales, angelicales, caídas, que operan a través de la humanidad al día de hoy, están tratando de adivinar o de estafar a Dios. Quieren encontrar la manera de evitar el despertar que está escrito que va a venir. El despertar de los hijos de Dios, la maravillosa manifestación de los hijos de Dios. Eso está escrito. Y ahí está el problema. Este es el periódico de ayer para Dios. ¿Entiendes? Nada va a cambiar lo que está escrito. Ni una jota, ni un tilde, ni una tan sola palabra en este libro que está escrito va a dejar de cumplirse. Mi palabra no pasará o no dejará de ser. El cielo y la tierra pasará al olvido y dejará de ser. Pero mi palabra no pasará porque ya pasó. Este es el periódico de ayer para Dios. Ya pasó. Lo que está escrito ya se va a manifestar en lo físico. Por eso todo lo que está en la Biblia está ahí para cumplirse. Y el diablo se ha quebrado la cabeza durante siglos para ver cómo se zafa de ese carril en el cual él mismo está atrapado. Y él cree que él puede flexionar el destino y que él puede con sus alternativas y siempre va a llevar a lo mismo. Por eso las frases de los Avengers, si no viste esa película puedes verla, te la recomiendo. Cuando el Doctor Strange está tratando de ver el futuro y las miles y millones de permutaciones del futuro para encontrar cómo vencer a Thanos. Thanos y Thanos siempre lo decía, soy inevitable. Escucha eso, tratando de ponerse como Dios, yo soy inevitable. Y eso demuestra que él entendía el destino. Thanos entendía el destino para el cual él había sido llamado
y se sentía orgulloso de cumplir ese destino, más o menos como Satanás. Satanás sabe que está destinado a cumplir lo que está escrito. Lo que pasa es que él quiere buscar la manera de salir vencedor, de cumplir el propósito, pero salir el vencedor, de evitar la muerte. Y entonces es ahí donde todos nosotros descansamos en Cristo, porque ya ganó. Esta batalla ya está arreglada y lo hablamos en ese video, ¿no? Ya está arreglada esta guerra. Esta pelea está arreglada. Ya la ganamos. En el Espíritu está ganada. En la Escritura está ganada. Solamente que no ha llegado a manifestarse lo que hemos de ser, más que victoriosos en Cristo Jesús. Estos satanistas, en alianza con estos ángeles caídos, con estas entidades ancestrales demoníacas, han estado tratando de transformar el destino del futuro de la humanidad a su manera. Por eso están secuestrando la palabra de Dios, provocando los incidentes del fin, conforme como están escritos. Van a matar 2/3 partes de la población, van a traer plagas y hambruna y desastres, y ellos los están provocando para tratar de cumplir el fin a su manera, para según ellos tener control de lo que está destinado a ser. Y hasta ahora se les está dando cuenta, están despertando a la horrorosa posibilidad, más bien realidad, de que no importa cuánto intenten de cambiar el destino y el futuro, no lo van a poder cambiar. Dios les ha permitido que flexionen la vara apenas un poco, pero ¡bum!, vuelve inevitablemente a un mismo cuello de botella del destino, donde no importa cuántas transmutaciones, cuántas permutaciones, cuántas configuraciones y cuántas posibilidades de posibilidades ellos intenten en sus computadoras cuánticas de tratar de predecir, el acontecimiento va a ser el mismo. La humanidad va a despertar, porque el despertar lo va a provocar Él. Y ellos, por más que intenten de detenerlo, no podrán, porque escrito está. Y ese terrible horror es lo que no los deja dormir día y noche, del horror de saber que perdieron la batalla y que el fin viene, y ellos no quieren ese fin. Ellos no entienden que no pueden pelear contra el Todopoderoso, y sin embargo, eso es lo que pretenden hacer. Pretenden hacer guerra contra el Todopoderoso, al igual que en el principio, así será en el final. Y ese es el despertar que viene. ¿Cuál es el despertar que viene? Que nosotros somos Él, y que Él en nosotros somos uno, y que nadie nos va a arrancar de su brazo y de su mano, porque Él es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos, y nadie nos va a arrancar de Él. Nadie. Entonces, ¿cómo explico yo que hayan tantas personas que no creen en Dios? Hay algunos que no son hijos de Dios. No todos tenemos ese privilegio. Los que están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, esos son los que están predestinados para el despertar. Y van a haber niveles de despertar. Algunos van a despertar más rápido que otros, algunos más profundo en el despertar que otros, van a andar como semisomnolientos y van a cometer errores y van a poner en duda, pero sin embargo los que son de Dios, Dios conoce a los suyos y Él los va a llevar a su máximo despertar, donde todos estaremos igual de despiertos, todos estaremos igual de glorificados, y a cada uno se le dará su recompensa según lo que sabe. Al que más le fue dado, más le será demandado. Y los que poco entendieron, pero que sin embargo siguieron la ley y siguieron el despertar sin entenderlo, también se les va a dar su recompensa, porque serán contados como cumplidores de la ley, aunque no la hayan entendido. Milton, ¿lo expliqué bien? Okay, eso es realmente, es que, ¿cómo se habla entender? Porque cada quien tiene que tomar ese camino, y al final Dios es el que va a juzgar a cada persona. Y si tú perdonaste a otro, si tú amaste a otro, Dios te va a amar a ti. Todo lo que le hiciste a Dios, por eso Jesús al último tiempo, el juicio de la sociedad, lo que le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ese es el despertar. Cuando la conciencia de Cristo se despierta en ti y tú entiendes lo que significa eso, así como lo hiciste con el más pequeño, y entonces de automático la mente carnal, ay, pero esta persona me hizo esto y se lo hizo a Jesús, y no estás pensando, no, Él no estaba en el despertar, pero tú sí. Ahora tú, como Jesús,
Ve y dile, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Ve y perdona a esa persona que te hizo el daño. Porque si esa persona, sin saberlo, guiada por sus emociones, guiada por sus sentimientos, por sus debilidades, egoísmos, codicias, etcétera, millones de posibilidades, sea cual sea que haya sido el error que esta persona cometió, en el cual tú te vistes perjudicado, en vez de pensar en la inversa de anticristo, así como lo hiciste cuando más pequeño, se lo hiciste a él, me lo hiciste a mí ahora. No, tú demuestra tu despertar para que él también despierte. Ve y perdónalo. Aunque no te haya pedido perdón, aunque no te haya hecho restauración, restitución y todo eso, tú haz tu parte en tu despertar y perdónalo, porque un Dios verdadero, un Dios lleno de misericordia, de gracia y de poder, magnánime Dios, no necesita tomar venganza de sus adversarios, porque el más fuerte protegerá al más débil y recibirá la bofetada, porque sabiendo que puede soportarla. Enamora al débil que no la puede soportar. ¿Entiendes? El Dios de venganza no es el mismo Dios de Jesús, porque Jesús no vino a tomar venganza. Jesús no se vengó de Judas. Jesús no tomó venganza de Pilato. Jesús no tomó venganza de los romanos. Cuando Jesús se glorificó, Él hasta te lo garantizo que comió seguramente con los soldados que lo mataron. Te lo garantizo. Es lo más probable. Y hay una muy importante lección que aprender. Todo esto es nuestro aprendizaje para llegar a tener el corazón de Dios, la gloria de Dios manifiesta en nosotros, la mente de Dios proyectada a través de sus hijos. Y la mente de Dios es, no te condeno, ve y no peques más. ¿Pero por qué eres tan misericordioso? Porque te amo. Al que más perdonó, más amó. Pero yo no merezco ese amor. Sí, pero yo decido dártelo. ¿Crees que eso no va a transformar más un corazón duro que yo vengo a tomar venganza contra ti? No, hermanos. Hasta que tú no entiendas el carácter de Dios, los atributos de Dios, el corazón de Dios, la gloria de Dios, nunca jamás serás propiciador y detonante de este despertar. Porque el despertar tiene que comenzar en ti para que después se manifieste en todos los que te rodean. En vez de estar pendiente de que por qué los demás no han despertado y qué mal que la humanidad no va a despertar, despierta tú que duermes y te iluminará Cristo. Y esa luz, igual que en cualquier otro lugar, ve a una casa y enciende la luz a ver si no se despiertan. En la noche, mientras duermen, préndeles, enciéndeles la luz a ver si no se despiertan. Tu luz brillará y hará que los que están dormidos despierten. Cuando vean en ti manifiesta ese poder, esa gloria de Dios. Cuando tú vayas y le des de comer a tu enemigo, cuando tú vayas y abraces y beses y perdones al adversario, al que mató a tu hijo o al que violó a tu esposa, al que mató a tu pariente, a tu mejor amigo, cuando tú vayas y ames a aquel que tú consideras tu enemigo, habrás cumplido el mandamiento, la gloria de Dios se habrá manifestado, habrás despertado tú que duermes y la gloria de Cristo y la luz de Cristo te alumbrará para despertar a otros a esa conciencia. Y por eso es la gran tribulación, por eso es la persecución, para que la humanidad se vea forzada a recurrir a su lado divino para sobrevivir. Cuando no haya comida, vas a tener que practicar el ayuno y la oración. Cuando ya no haya bebida, vas a tener que confiar en beber del Espíritu. Cuando ya no sirvan las armas a través de la palabra afilada, la palabra de Dios salir de tu boca, vas a tener que protegerte. Por Dios, entiende que va a ser Dios rasgando nuestras vestiduras y nuestra carne para reducirnos a lo más elemental que es Cristo, Él mismo manifestado en los hombres. He dicho, hermanito Jesús, ¿entendiste o te perdiste? No, entendí. Y algo que tienen que ver todos es que también se está llevando otra conciencia, otro despertar de otra conciencia, pero una conciencia social, una conciencia que es la que quieren traer hacia el mundo, pero es a través del Internet, que todos nos unamos a esa conciencia, y por eso quieren profanar el templo de Dios, que todos podamos conocer el pensamiento de otros, pero a través de tecnología, a través de huestes que están dejando que la gente dice, ay, qué interesante esto que viene, y les atrae. Es como el niño que es tal vez un arma y él le trae esa cosa.
muchos se están acercando a esta cosa pensando que es algo bueno, y ese es el engaño de Satanás. Quiere que todos se despierten a esa, ahora lo vas a escuchar como una conciencia gaia, y vas a ver que ese despertar viene también, y vas a ver gente que estaba hablando tal vez ahorita de esta pandemia, en contra de la pandemia, pero van a empezar a hablar de esta conciencia gaia. Entonces ten mucho cuidado de aquellos que no son luz, ten cuidado de aquellos que no han despertado el espíritu, que solo a veces también tendrán información, pero tienen conocimiento. Ellos alaban la Sofía, pero no alaban al quien les dio la verdadera sabiduría. Búsqueme la imagen de las películas de ciencia ficción donde aparecen esas figuras en el cielo. Hay varias películas. Hay varias películas de ciencia ficción que han hablado de estas figuras. Pues mira, te lo voy a explicar. Alguien me podría preguntar o alguien podría decir, porque yo he visto que hay mucha resistencia a Jesucristo. No sé por qué. Los musulmanes tienen esa resistencia a Jesucristo. Por eso yo evito predicarles de Jesucristo en sí. Les predico de la justicia y los llevo por ahí a Jesucristo. Porque al final, cuando ellos entiendan que Jesucristo predicó y practicó la justicia, al contrario de otras figuras emblemáticas de las religiones, ellos entienden entonces que Jesús es el Hijo de Dios y que las enseñanzas de Jesús es las enseñanzas de la manifestación de los hijos de Dios. Y todo aquel que camine en el camino de Jesús, que es el camino de justicia, quieran o no, es Jesús. Está manifestando la conciencia de Cristo. Y Cristo no es una persona. Sáquense esto de la cabeza. Cristo no es una persona, porque están cayendo en la idolatría de haber convertido a Cristo en un ídolo. No. Cristo es una conciencia, es un oficio del Padre manifestado en sus hijos con los atributos del Padre. Por eso Jesús decía, para que seáis perfectos como vuestro Padre es perfecto, para que seáis justos como vuestro Padre es justo. Eso es Cristo. Cristo es la conciencia del Padre manifestada en sus hijos a través de las obras. Por eso Jesús dijo, si no me creéis a mí, creedle a las obras, porque las obras hablan de mí. Eso es lo que tú no entiendes cuando quieres seguir insistiendo. Pero entonces es necesario aceptar a Jesucristo. Ay, sí, reconocer el sacrificio de Jesucristo como el Señor, porque Jesucristo es el Señor y el Señor se manifiesta en sus hijos en una conciencia de armonía con la deidad, no de que está lejos de la deidad y que es un despertar a tu identidad en Cristo, que significa en el poder reconciliador de aquel que se manifestó en carne para pagar por tu pecado y dejarte a su espíritu y traerte de vuelta a casa con él. Eso es lo que no entiendes. Despertar en Cristo es cuando tú dejas de vivir en el mundo como el mundo, buscando tus propios intereses, tu propia carne, buscando tu propio deleite, sino que vives en el Espíritu de Cristo. Haya en vosotros ese mismo Espíritu que hubo en Cristo Jesús. No significa que Jesús estaba poseído, significa que es el Espíritu de Cristo el que opera a través de Cristo y opera a través de todos los hijos de Dios que obtienen el Espíritu de Cristo morando en ellos, y todo aquel que obedece y que escucha al Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios se manifiestan porque obedecen al Espíritu. No, pero en el cielo, no esas. Es que yo ya hice un video sobre las arañas esas. Pero hay unas películas de ciencia ficción, pues no. Yo las he visto. No recuerdo la película, pero eran como unos pulpos en el aire que estaban atacando a la humanidad. Pues quiero que veas esto. Dime tú, ¿cómo vas a poder contrarrestar esto? Esto es un demonio. Y vuelvo a las enseñanzas antiguas o a las enseñanzas viejas cuando yo hablé de la imagen de la bestia descifrada. Y te dije que hay un adagio árabe que dice, ¿cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler? ¿Cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler? Es una pregunta retórica, porque te está diciendo que no existen las dimensiones, ni el espacio, ni el tiempo en el espíritu. Que en el espíritu no existe altura, ni anchura, ni peso. En lo físico, en el ámbito carnal, sí, pero en el ámbito espiritual no. Esto es una identidad microscópica, nanométrica, encontrado en la vaciadora desoladora o en la vaca dorada.
¿Cómo vas a tú contradecir esto? Esto ni siquiera es físicamente reconocible. No existe una categoría para esta criatura. No existe una clasificación para un ser de esto. Dime, ¿es un calamar? No. ¿Es un pulpo? No. ¿Es una garrapata? No. ¿Qué es eso? Era la película de Tom Cruise. ¿Cuál? ¿Cuál película? Guerra de los Mundos. Guerra de los Mundos. No es esa tampoco. Yo vi esta imagen en las nubes y era tremenda cosa y con tentáculos caía. No recuerdo qué película fue, pero solamente cuando veo esta cosa, yo me la imagino en las nubes con grandes tentáculos entrando a la atmósfera de la Tierra. No recuerdo dónde lo vi. Volvemos a la analogía del espacio exterior con el espacio interior. Por eso le llamaron a la primera vacuna Sputnik, en alusión a el espacio exterior, porque nunca hubo espacio exterior, sino que siempre el espacio infinito está en el espacio interior, y eso te lo enseñé en la marca de la bestia descifrado. La guerra por el microcosmos. Hermanos, dime qué es esto. ¿En qué clasificación ustedes han visto este animal? ¿Te sentirías cómodo que en una muestra de sangre encontrarían esto? Skyline, dicen. No creo que sea Skyline. ¿Qué harías tú si te encontraran en tu sangre esto? ¿Qué dirías que es? El punto es, cuando yo hablo de la conciencia del despertar de Cristo, o el despertar de la conciencia de Cristo, no se trata de que la humanidad tiene que por fuerza aceptar a Jesús como su Salvador. Más allá de eso, Dios ya selló a los suyos, donde el despertar de Cristo detonará adentro de ellos y ellos saldrán de muchas religiones, denominaciones. ¿Y cómo lo sabremos? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama a su prójimo y que no hace justicia no es de Dios. Eso es lo más importante. En otras palabras, vas a entender que Cristo no es un ídolo al que adoras, es una identidad de un oficio que despiertas y que adquieres y que se manifiesta con tus obras, conforme a tu fe, porque la justicia de Dios fue revelada por fe y para fe. Y Proverbios 2 te explica de que solo el Espíritu Santo te puede dar la sabiduría para entender juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Por eso Cristo dice, yo soy el Hijo. Nadie puede venir a mí si no es por medio, nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Yo soy el camino. ¿Cuál es el camino? El camino del despertar de la conciencia celestial en la humanidad, de que todos somos Él. Ese es Cristo. El Padre hecho Hijo y el Hijo convirtiéndose en el Padre. Milton, ayúdeme por favor, porque no sé si estoy diciendo algo y van a decir que yo soy hereje. Es que todos traemos ese aliento de Dios. A todos nos dio ese aliento de Dios. Pero Él quiere que nos reencontremos con Él. Y ese es el propósito realmente de venir a esta prisión. Él en su misericordia nos proveyó para que volviésemos a poder, como todo preso, pueda regenerarse, pueda salir del sistema carcelario por medio de conocerle a Él, andar en buen comportamiento y puede salir de esa cárcel. Solo que la salida de la cárcel de esta es muerte. No hay otra forma. Estás condenado a muerte por cuanto practicamos de la carne, esta gran tribulación para eso es. Para quemar con fuego doctrinas, religiones, denominaciones, paradigmas, bloqueos mentales, vendas. Ya quite todo eso.
todo tipo de obstáculos, de pared divisoria que te divide de tu Padre. La gran tribulación va a obligar a la humanidad a encontrar la iglesia verdadera. ¿Y cuál es la iglesia? No van a ser ni los mormones, ni los ortodoxos, ni los griegos ortodoxos, ni tampoco los romanos, ni tampoco nada de eso, hermano, por favor. Dios conoce a los suyos. Van a haber musulmanes, van a haber católicos, van a haber ortodoxos, van a haber judíos del judaísmo, van a haber indígenas, van a haber de todos lados, de adentro y de afuera, van a haber sellados por Dios, transformados por Dios, y todos ellos van a tener una característica en común, que Cristo renació en ellos y los transformó en un despertar que los llevó a una vida de amor, perdón, piedad, misericordia y justicia. Y te vas a asombrar cuando Jesús demuela las denominaciones. Por eso, demoliendo denominaciones es uno de los más importantes sermones que tienes que ver. Porque Jesús no viene por religiones ni por denominaciones, viene por despertares, viene por nacido de nuevo, viene por la iglesia, los que son su esposa. Y le fue concedido a la novia que se vistiese de linos finos blancos. Los linos finos son las obras justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los apartados por Dios para Él. Esos son los santos. Y eso es lo que muchos no entienden. Dogmas, doctrinas religiosos han contaminado el mensaje de quién es Jesús. El evangelio verdadero son las buenas nuevas, cumplidas después de que Dios las anunció, cara a cara con Abraham: por ti serán benditas todas las naciones. Y entonces ya te das cuenta que la nueva religión mundial que están promoviendo, que obviamente es de anticristo, trata de emular la obra de misericordia de Dios, de todas las naciones sacar una iglesia para Él, tratando de unir a todas las religiones en un culto idólatra del Dios exterior, del Cristo cósmico, de la conciencia Gaia y de todas las religiones que se enfocan en adorar la creación, no al Creador. Romanos 1 cumpliéndose. En cambio, que cuando te entiendas que dentro de ti mora el reino de los cielos y que el Creador está dentro de ti, ya no buscarás adorar externamente, sino que adorarás al verdadero Dios en espíritu y en verdad, conforme a ser guiado por el Espíritu y actuando conforme a la verdad de la palabra, en espíritu y en verdad, sin hipocresía, sin intenciones nefastas o encubiertas. Los hijos de la luz lo harán todo manifiesto. Voy a mostrarte brevemente algo que quiero que veas. A ver si lo puedo encontrar. En ningún lado lo tengo. Tal vez está aquí. Ya lo había abierto y cuando pasó lo que pasó, se cayó el canal. Vamos a ver, el hermano Fausto. Vamos a ver si está aquí.
Ya te voy a mostrar algo que te va a llamar la atención. Milton, mientras lo busco. Por ejemplo, habla el libro de Felipe, si no me equivoco. Es lo que muchos no entienden, porque muchos dicen, pero son pocos el remanente. Dice que si de la semilla de Adán hemos visto tan grande multitud de hombres, y muchos de ellos son impíos, muchos de ellos no alcanzaron esa conciencia, no alcanzaron a despertar. Imagínense la semilla de Jesús, la muerte de Jesús, que tuvo que venir, el grano tuvo que venir, desnudarse, caer en tierra y morir para dar mucho fruto. De la semilla de Jesús van a haber millares de millones, que son las multitudes que vendrán con él, dicen, que cuando se manifieste. Y en el día que se manifieste él, donde él hará que todos resuciten, los buenos y los malos, o los justos, los injustos, sería la mejor palabra. Los justos y los que fueron como él y los que no fueron con él. Los que son con Cristo y los anticristos van a resucitar en ese día glorioso. Unos para gloria eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. Y muchos van a llorar y crujir sus dientes, porque lo tuvieron dentro de ellos. El mensaje les fue dado, sea como sea, en cada región o en cada edad en la que estuviste, en la que la persona estuvo. Y nosotros en ese tiempo no tenemos menos excusa, porque la información, poder llegar a algo era mucho más fácil que en los tiempos de Jesús o en los tiempos de los primeros hombres o los primeros padres, que era más difícil. Ahora todo está a un clic de nosotros, la información. Y hemos perdido eso por ser negligentes, por ser, ¿cómo es la palabra? Cuando uno, procrastinadores. Porque eso es lo que hace el hombre en este tiempo, procrastina. Mañana voy a servir a Jesús. Más mañana, y le das más mañana y más mañana. Entonces Dios va a permitir que tú perezcas por esa actitud, porque no fuiste perseverante hasta el fin, porque no quisiste venir a encontrar a Jesús en ese tiempo que Él salió a tu encuentro, que Él te ha llamado, que Él te ha despertado. Porque si tú estás viendo este video, si tú has llegado a este canal, o te has encontrado con los hermanos que han venido en este último tiempo, es porque tú has sido llamado por Dios para que muestres a los hombres, a través de la obra que Jesús te quiere que hagas todos los días, no solo una vez a la semana, no solo una hora así religiosamente, sino que estés en su presencia todos los días, porque tú te conviertes en Él. Entonces vives para Él, mueres tú, ya no vives tú, sino Cristo muere en ti. Y ese es realmente tu deleite. Te deleites en el Señor. Ahora andas haciendo su voluntad, no la tuya, la voluntad del Padre que te llamó a que andes en esas buenas obras. Y ahora le participes a los demás, despiertes, porque ese creo que ha sido el impulso de todos estos años, despertar a más personas que puedan despertar a otras. No buscamos ser proféticos. ¿Quién de ustedes recuerda cuando la primera vez que empezó a hablar, a ver de la justicia, dos cosas sucedieron? El conflicto de la luz y el despertar a la conciencia del justo, la conciencia del pregonero de justicia, a la conciencia de Cristo. ¿Quién de ustedes lo recuerda? ¿Te acuerdas cómo se sintió? ¿Quién de ustedes lo recuerda y me lo puede describir? Porque sería un buen comienzo. ¿Quién de ustedes recuerda ese despertar? Cuando de repente empezaron a escuchar lo que yo estaba predicando y cómo esto hizo un conflicto fuerte y severo en tu conciencia. Empezaron algunos de ustedes a llorar, algunos de ustedes se arrepintieron, algunos de ustedes corrieron, empezaron a decir a sus esposos, a sus esposas, y empezaron a tratar de compartir esta experiencia con los demás, porque fue un despertar maravilloso. Te diste cuenta que habías estado perdiendo el tiempo. ¿Cuántas veces te has sentido de que has perdido tu tiempo? Que llevas años atrapado en un dormir y que has perdido tanto tiempo en las religiones, has perdido tanto tiempo en las denominaciones, has perdido tanto tiempo atrapado sin saber qué hacer, y de repente yo te muestro qué hacer porque tú sabías que algo faltaba. Tú sabías que había dentro de ti algo que te decía, tiene que haber más. Tiene que haber algo más que solamente esto. Esto no puede ser todo. Tú sabías que te habían robado algo, que te habían quitado una conciencia, y tú estabas buscando desesperadamente esa conciencia. ¿Quién de ustedes lo recuerda?
Porque eso es lo que es el despertar. Literalmente el despertar, eso es lo que hace. Te da a entender a ti que te estuvieron engañando, tú estabas dormido y ahora sabes. Y lo primero que haces al saber esto es buscar la manera de recuperar el tiempo perdido. ¿Quién de ustedes lo recuerda? Porque a eso es a lo que yo me refiero. Ahí está básicamente el despertar. Sabes que has sido engañado, que has perdido tu tiempo en necedades, en religiones, que de nada te sirvió y de repente te das cuenta que necesitas volver a la luz. Y tratas con todas tus fuerzas de volver a la luz. Y cuando por fin vuelves a la luz, entonces ya no quieres volver a las tinieblas. Ese despertar es a lo que yo me refiero. Estamos todos nosotros en un despertar. Estamos tratando de llevarte a ti a un despertar absoluto de tu conciencia celestial. Para que llegues a ser hijo de Dios. Y despiertes a la presencia de Dios dentro de ti. Y eso se manifiesta con tus obras. Porque en el despertar vas a entender, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No le encontré el video. Lo tenía y obviamente que se me cerró y pues hay un problema ahorita con se me volvieron a cerrar las páginas, Híjole. Me las volvió a cerrar. Me las volvió a cerrar. Porque ya estaban abiertas. Tenía la página y me la volvió a cerrar. Bueno, voy a debértelo. Para la próxima te lo debo. A ver si está aquí. Si este es el perfil. Está en el depurador Fausto. Tiene que ser en el otro. Lo voy a buscar y te lo voy a mostrar. Igual ya este video se hizo largo. Voy a mostrarte un video la próxima vez. Así como hay un despertar, todos aquellos hijos de Dios que violando su conciencia, siendo manipulados, siendo intimidados, siendo coaccionados por el entorno familiar, su trabajo, su profesión, lo que sea, y es arrastrado a desobedecer, sentirán el morir. Y yo te voy a mostrar el testimonio de un siervo de Dios. Te vas a asombrar cuando veas de qué religión. Que Dios le dijo que no fuera, que no dejara. Y le puso obstáculos y él contra viento y marea por quedar bien con no sé quién, hizo lo que no debía de hacer. Y las consecuencias espirituales a partir de ese momento. Él horrorizado confiesa y explica el sentir que es como que si le hubieran apagado su alma, como que si lo hubieran desconectado de Dios, de Él, como que si lo hubieran matado en vida. Y eso es lo que estoy tratando de advertirle a la gente. Los que despiertan, Jesús nos advierte y dice, velad, quiere decir mantente despierto. Que no te vuelvan a dormir, que no te vuelvan a arrastrar, que no te vuelvan a robar, que nadie te quite tu corona. Es una advertencia, porque lo que está diciendo el Padre es básicamente esto, que no te roben tu lugar como mi hijo, porque hay muchos que dicen ser mis hijos que no lo son y envidian tu lugar y quieren robártelo. No lo permitas. Milton, nos vamos. Así es. La palabra de Dios nos dice que avivemos el fuego del Espíritu que está en nosotros. El pábilo que humea ha sido encendido por la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, que es fuego consumidor, que es un fuego que se enciende aquí en tu pecho, en tu corazón, en el trono de Dios, pero un corazón que está en todo, que circula, porque ahí es donde se bombea la sangre, que es el Espíritu, y Él está en todo el cuerpo. Y es así como Jesús también, Él derramó su sangre para estar en todos nosotros, su Espíritu sobre todos nosotros. Es necesario que Él se fuera para que viniese el Consolador, y Él nos enseñaría todas las cosas que Él mismo había dicho, desde el principio hasta el fin. Por eso es que siempre estamos con ese río, ese fluir no se acaba.
El libro de Felipe dice que te sumerjas en el flujo, le llama así, al espíritu, que te metas, que te sumerjas, que nazcas del espíritu, que nazcas del agua verdadera, de la palabra de Dios, y te conviertas en esa palabra misma, que tú seas el mensaje para otro, que tú seas el salvador para otro, que tú cumplas el ministerio de la reconciliación que Jesús vino a hacer para con nosotros y ahora nosotros lo hacemos para con todos los hermanos en la dispersión. Hermanito Jesús, nos vamos. ¿Tienes algo que decir, hermano? Sí, igualmente el Señor nos revela su escritura, nos revela las señales que están pasando, que a lo mejor tenemos dudas o que no sabemos bien lo que está pasando. Y así es a los hijos del Señor que buscan, que llaman, y Él dice en su escritura que al que llama se le abre, que al que busca halla. Y esos son a las personas que le he revelado, que le está revelando el Señor estos últimos tiempos las cosas. Muy bien, hermanos, eso es todo por hoy. Lo vamos a ver, si Dios lo permite, mañana. Sean, por favor, todos mis hermanos bendecidos y despertados. Sean todos en su conciencia glorificados y que encuentren su identidad en Cristo y que encuentren la medida y estatura del varón perfecto que es Él. Tú tendrás que convertirte en ese hombre, en el hombre que es el verbo hecho carne, es la mente de Dios, la gloria de Dios manifestada. Hijos, pon como medida estándar al Padre, para que seáis perfectos como el Padre, para que seáis justos como el Padre, para que seáis misericordiosos como el Padre, para que seáis santos como el Padre, para que el Padre sea tu medida. Eso es lo que tienes que hacer. La conciencia de Cristo es entender tu identidad en Cristo, que te lleva al Padre. Gracias, hermanos, sean todos bendecidos. En nombre de Jesús, y hasta pronto.